Señor dice, si pueden abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11. Si ustedes recuerdan, la última vez que estuvimos en este libro, nos enfocamos en el capítulo 10, cuando Saúl es ungido por Samuel en privado y tienen una interesante conversación acerca del reino, y una serie de acontecimientos se suceden en este capítulo 10 después de la unción de Saúl como nuevo rey de Israel. Era el rey que el pueblo había querido y había demandado de Dios, había demandado de Samuel, rechazando a Dios y a Samuel. Habían pedido su propio rey como el de las naciones. Dios les entregó lo que querían a su rey. Samuel lo unge en el capítulo 10 y Dios le da una serie de señales confirmatorias a Saúl para que él pueda entender bien y pueda iniciar con confianza este reinado importante sobre la nación de Israel. Y eso es lo que tenemos básicamente en el capítulo 10. Si recuerdan, en la última de estas señales, el Espíritu Santo, se nos dice aquí en el capítulo 10, vino sobre Saúl con gran poder, en el versículo 10, y él comenzó a profetizar junto a otros profetas. Y comenzó a alabar al Señor. Y la pregunta que comenzaron a hacerse las personas que lo habían conocido a Saúl y ahora lo veían profetizar por el poder del Espíritu Santo, decían: ¿está Saúl también entre los profetas? ¿Saúl también entre los profetas? Esto fue tan sorpresivo para la gente, especialmente que conocía a Saúl, que se convirtió en un proverbio de imposibilidades que ocurren de vez en cuando, de rarezas que no son costumbre, que ocurren en algún lugar. Samuel entre los profetas. Y cuando iniciamos el capítulo 11, vamos a encontrar otra de estas preguntas importantes. Esta pregunta que vamos a encontrar aquí es: ¿ya no es Saúl también entre los profetas? Ahora lo que tenemos en el capítulo 11 es Saúl también entre los generales. Es como por lo menos yo le he puesto de título a este sermón. Saúl también entre los generales. Porque ahora lo que tenemos en el capítulo 11 es Saúl actuando como el gran líder de Israel, el gran rey de Israel, el gran general de guerra, que lleva a su pueblo, los une a todos y salen a la batalla contra Naas amonita para vencerlos. Y eso es tan sorpresivo como ver a Saúl entre los profetas. El capítulo 10 termina con la presentación de Samuel frente a todo el pueblo de su nuevo rey. Este es Saúl, su nuevo rey. Es lo que dice Samuel terminando el capítulo 10 frente a todo el pueblo. Para el pueblo esto debió ser una causa de alegría, aunque termina con una nota negativa en el versículo 27. Ustedes recuerdan, dice: pero ciertos hombres indignos, estoy leyendo la Biblia de las Américas, pero ciertos hombres indignos dijeron: ¿cómo puede éste salvarnos? Y lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno, mas él guardó silencio. Es una nota negativa sobre la elección de Saúl como rey de Israel. Habían unos hombres perversos que no lo querían, no tenían ningún tipo de fe ni confianza hacia él. Ahora, el capítulo 11 va a revertir esta crítica. El capítulo 11 va a demostrar que estos hombres perversos al final del capítulo 10 están equivocados con Saúl. Porque ellos no confían en Saúl. Porque ellos no confían en el liderazgo de Saúl o en las capacidades de Saúl. Saúl, el autor sutilmente lo ha presentado hasta ahora como un tonto. Es lo que el autor de Primera de Samuel ha venido siendo. Recuerdan en el capítulo 9, detrás de Asna, sin poder encontrarlas, y no es él quien toma la iniciativa de buscar a Samuel, sino su propio criado, quien le sugiere esto. Así lo vemos a Saúl y lo encontramos siempre. Pero el capítulo 11 va a demostrarnos que esta crítica, esta desconfianza hacia él es sin fundamentos, simplemente. Todo daba para pensar que las esperanzas eran ahora renovadas en este nuevo rey.
El tema del capítulo, un tema que se repite, por lo menos una palabra que se repite 3 veces, es la palabra salvación en este capítulo 11, o redención, que sería lo mismo. En el versículo 3 aparece esta palabra, y si no hay quien nos libre, nos entregaremos a ti. Si no hay quien nos salve, en el versículo 9 de nuevo aparece esta palabra, mañana cuando caliente el sol seréis librados. Y en el versículo 3 de nuevo, nadie se matará hoy porque hoy Jehová ha hecho liberación en Israel, salvación o redención. Un rey como el de las naciones es lo que Israel quería, y Dios cumple su promesa en el capítulo 11. Un rey como el de las naciones. Era un rey que guiaba a pueblos en las batallas para vencer y llevarlos a la victoria. Y eso es exactamente lo que tenemos en el capítulo 11. Esta es una clara contestación a los hombres perversos del versículo 27 del capítulo 10. Pero las palabras no debían ser solamente Saúl nos ha librado. El pueblo debió haber entendido que algo más estaba sucediendo allí. Aunque Saúl figuró como el gran líder del pueblo para librarlos, esto es lo que el pueblo vio externamente, pero lo que el pueblo no vio fue lo más importante, y fue el Espíritu de Dios viniendo sobre Saúl con poder. Esto fue lo más importante. Esto fue lo que el pueblo no vio. Ellos solo se quedaron con su líder, con su rey, pero la victoria del capítulo 11 no viene al final de Saúl, sino del Espíritu de Dios, de Dios mismo. Y eso lo vamos a comprobar. Noten los primeros 3 versículos. Los primeros 3 versículos nos introducen al gran problema. Y a pesar de que todo era fiesta en Israel, porque tienen su nuevo rey, una amenaza comienza a aparecer en una de las ciudades fortificadas de Israel, que es Jabes de Galaad. Dice versículo 1 al 3, y subió Naas amonita, y sitió a Jabes de Galaad, y todos los hombres de Jabes dijeron a Naas, haz un pacto con nosotros y te serviremos. Pero Naas amonita les dijo, lo haré con esta condición, que a todos vosotros os saque yo el ojo derecho. Así haré que esto sea una afrenta sobre todo Israel. Y los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos libre, nos entregaremos a ti. La situación para los de Jabes de Galaad es muy difícil. Ellos se encuentran en un predicamento, en un laberinto sin salida. Están entre la espada y la pared. Jabes de Galaad era una ciudad fortificada, unos 32 kilómetros al sur del mar de Galilea, junto al río Jordán. Este es Jabes de Galaad. Y esa significó la primera gran amenaza desde que Saúl tomó el reino. La primera gran amenaza para Israel. Este habría sido el primer gran desafío para Saúl. Y esto es terror en Israel. Terror en Israel. Dice versículo 1 que este rey amonita llamado Naas sitió a Jabes de Galaad, es decir, llevó su ejército a las afueras de esta ciudad fortificada, Jabes. Y todos los hombres de Jabes dijeron a Naas, el rey, haz un pacto con nosotros y te serviremos. En otras palabras, los de Jabes sabían que no tenían posibilidad de vencer en batalla. Ellos tenían todas las de perder y probablemente en número eran muy inferiores a los amonitas con el rey Naas. De hecho, hay un pasaje que ha quedado en la historia como un texto extra que no forma parte de la revelación inspirada, pero que consta en algunos manuscritos antiguos, especialmente los que fueron encontrados en el rollo, entre los rollos del Mar Muerto. Y hay una porción allí que vendría antes de este versículo 1. Probablemente no es inspirada, pero hay alguna ligera posibilidad de que haya sido algo histórica por lo menos. Y esta parte dice así. Dice, Naas había estado oprimiendo a los gaditas y los rubenitas maliciosamente, como cortándoles y sacándoles el ojo derecho.
Ningún hombre de los israelitas que vivían frente al Jordán quedó que tuviesen su ojo derecho. Pero 7,000 escaparon y entraron a Jabes de Galaad. Este sería el versículo que habría estado en los rollos del Mar Muerto, pero probablemente no consta entre el texto inspirado, pero si es parte de la historia, sería interesante saber que este rey amonita había estado aterrorizando estas ciudades de Israel, casi por el norte de Israel, sacándole ojos a los hombres de Israel. Ahora, ¿de dónde viene esto? No sabemos si esto es cierto, pero de serlo era terrible. Y los israelitas de Jabes de Galaad sabían que no tenían ninguna forma de defenderse. Así que ellos solo piensan en hacer un pacto con los de amonitas, con los de Naas. Esto significa que ellos están dispuestos a ser vasallos. Ellos están dispuestos a ser una especie de colonia de los amonitas y pagarles periódicamente tributos y dinero y bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Servirles como vasallos, casi como esclavos y siervos. Ellos están dispuestos, haz un pacto con nosotros y te serviremos. ¿Cuál fue la respuesta del rey amonita? Dice versículo 2, pero Naas amonita les dijo, lo haré, serán mis vasallos, me pagarán tributo, van a servirme a mí, serán mis esclavos, lo haré, pero con una condición, que a todos ustedes, es decir, no era suficiente con que sean sus vasallos, que a todos vosotros os saque yo el ojo derecho. Así haré que esto sea una afrenta sobre todo Israel. ¿Qué había con el ojo derecho? Bueno, el ojo derecho era una especie de simbolismo de la totalidad del hombre, así como la mano derecha. En los profetas se habla del ojo derecho, haré caer tu ojo derecho, es como hacer caer a toda la persona. Era un símbolo de toda la persona. Aparte de esto, que si ellos se quedaban sin su ojo derecho, obviamente no habrían podido ir a la guerra. Imaginan a los israelitas tratando de luchar contra los amonitas tuertos. Eso habría sido un gran problema. Hace más o menos algún tiempo estaba manejando, tratando de parquear mi carro en el centro comercial, el Policentro, y cuando hice un giro hacia la izquierda para parquearlo, un carro me chocó ligeramente. Si ustedes han visto el carro, está medio hundido en la puerta del conductor. Y cuando me bajé y se bajó el otro conductor, comenzamos a conversar sobre quién había sido la culpa. Probablemente fue mi culpa, él decía, obviamente va a decir que fue mi culpa, y yo le decía que había sido la culpa de él o de los dos, una culpa compartida, pero después conversamos, arreglamos el asunto y cada uno se fue por su lado. Y después me lamenté porque yo dije, este hombre, no me di cuenta y no usé eso como argumento, pero ese hombre era tuerto. Y después me decía a mí mismo, ¿por qué no usé eso como argumento para decir que él me chocó porque no vio mi carro con su ojo derecho? Y en realidad no podía ver con su ojo derecho, tenía, ustedes saben, una carnosidad demasiado grande en su ojo que difícilmente podía ver con él, era demasiado obvio. Ahora, si el día de hoy yo creo que una persona no debería recibir licencia de conducir si no puede ver con un ojo, por obvias razones, sería muy peligroso. Mucho más, en el tiempo de guerra, habrían soldados luchando solo con un ojo o tuertos. El rey amonita Naas sabía esto. Así que si él dejaba sin un ojo a los israelitas, ellos no podrían luchar más. No habrían sido una amenaza para ellos nunca más. Aparte de eso, que habrían sido capaces de seguir trabajando en la agricultura como vasallos o esclavos para él. Así que quitarles un ojo les capacita lo suficiente como para trabajar en la agricultura, pero no lo suficiente como para levantarse en guerra contra mí. Así que era el trato perfecto para el rey de los amonitas. Excepto que estas son cuestiones prácticas por las que él quería sacarles el ojo derecho. Pero había otra razón explícita aquí en la Escritura de por qué el rey quería hacer esto. Y está dicho explícito aquí al final del versículo 2. Al final del versículo 2 dice, así haré que esto sea una afrenta sobre todo Israel. Él simplemente quería humillar a los israelitas.
simplemente quería humillarlos, quería pisotearlos. Este es un hombre vil. Este es un rey vicioso, amenazante y destructor sin piedad, que está dispuesto a hacer lo que sea por destruir a los israelitas. Quiere infligir terror allí en la ciudad de Jabes de Galaad y lo está consiguiendo. ¿Cuál fue la respuesta de los ancianos de Israel que estaban allí en Jabes de Galaad? Dice el versículo 3. Y los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días, danos una semana. ¿Para qué? Para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay quien nos libre, nos entregaremos a ti. ¿Notan que esto es una evidencia implícita de que Israel no está tan unificada todavía? Son ciudades más o menos dispersas, una de otras, aldeas dispersas. No hay tanta unidad como vamos a encontrar más adelante con David o Salomón. Y como vamos a encontrar aquí bajo el primer liderazgo de Saúl. Así que ellos dicen, danos un tiempo, danos 7 días antes de que nos arranques los ojos y te sirvamos como vasallos. Danos 7 días para ver si alguien está dispuesto a luchar por nosotros y a ver si nos libra. Y si no hay quien lo haga, simplemente nos vamos a entregar a ti y nos puedes arrancar los ojos. Y de manera sorprendente, el rey de los amonitas aceptó este desafío y esperó con paciencia 7 días más. Probablemente él estaba seguro de que iba a vencerlos. Probablemente él estaba seguro de que no serían capaces de conseguir ayuda. Y aun si la conseguían, no habría sido nunca lo suficiente como para vencer a su gran ejército y su gran poderío. Así que el hombre demuestra una autoconfianza máxima en este versículo 3 al aceptar este tiempo extra para los israelitas. Ahora, versículo 4 nos introduce entonces a dónde en todo esto, dónde se encontraba Saúl. Saúl es el rey. Ya fue ungido como rey y fue presentado como rey por Samuel en el capítulo 10, donde se encuentra Saúl. El versículo 4 dice, entonces los mensajeros de Jabes de Galaad fueron a Gibeá de Saúl. Gibeá es una ciudad donde Saúl y la familia o ancestros de Saúl tenían fuertes conexiones con los de la ciudad de Jabes de Galaad. Y probablemente los de Jabes de Galaad sabían que el nuevo rey estaba allí o era de Gibeá. Y entonces enviaron estratégicamente mensajeros para que avisen el problema. Este es un gran problema. Hay terror en Jabes de Galaad. Necesitamos ayuda y alguien que esté dispuesto a luchar por nosotros. Y este es el mensaje que llega en el versículo 4 de la ciudad de Gibeá de Saúl. Dice, y hablaron estas palabras a oídos del pueblo. Y cuando el pueblo se enteró de lo que estaba aconteciendo, todo el pueblo alzó la voz y lloró. Había gran lamento aquí en el versículo 4. Gran lamento. Esto nos dice que no había nadie dispuesto a luchar. Porque si no habría salido algún héroe allí, algún general dispuesto a luchar, no habría habido tanto llanto. Pero este llanto al final del versículo 4 nos comunica que esto se ve como una amenaza para la cual no hay una aparente solución. Pobres hombres de Jabes de Galaad, lo que van a sufrir bajo este rey. ¿Y dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? Bueno, el versículo 5 dice, y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes. ¿Dónde estaba Saúl y qué estaba haciendo Saúl? Saúl estaba en las afueras de la ciudad de Gibeá, en los campos, en los pastos. ¿Qué estaba haciendo detrás de los bueyes? Por alguna extraña razón, siempre lo encontramos a Saúl detrás de animales. En el capítulo 9 lo encontramos detrás de asnos, buscándolos, y acá lo encontramos detrás de bueyes. Hay una razón específica por qué lo encontramos detrás de bueyes, y esto habría sido porque el hombre estaba trabajando en la agricultura. No me pregunten qué estaba haciendo Saúl trabajando en la agricultura cuando él era el rey de Israel. No tengo idea, y el texto no lo explica.
Y el autor no nos da ningún indicio de por qué Saúl estaba haciendo esto, pero esto es lo que estaba haciendo en el versículo 5. Estaba trabajando en la agricultura con bueyes allí. Habrían estado los bueyes bajo el yugo para trabajar y arar la tierra, como hacían comúnmente en ese tiempo. Así que allí está Saúl, detrás de bueyes. Y hasta ahora Saúl ha sido un personaje pasivo en la historia de Primera de Samuel. Ha sido un personaje que no actúa, ha sido un personaje que nunca toma la iniciativa. Eso lo vimos en el capítulo 9, ¿se acuerdan? Cuando están buscando las asnas. El hombre no toma la iniciativa de ir y buscar a Samuel para resolver el problema. Es el criado que le sugiere esto a Saúl y él simplemente responde, dice, está bien, hagámoslo. Es un personaje pasivo, es un personaje que solo responde. Al final del capítulo 10, ¿dónde está el nuevo rey? Escondido detrás del bagaje. Es un hombre tímido, es un hombre que no toma iniciativas. Diríamos nosotros, es un aguado. Él solo responde. Y Saúl no tiene idea de lo que está sucediendo aquí, no tiene idea de lo que está sucediendo allá en Jabes de Galaad, no sabe lo que está pasando. El lamento del pueblo, sin embargo, llama su atención allí en Gibeá, cuando de nuevo entra a la ciudad, ve el lamento de las personas, inquiere, pregunta, y le hacen saber lo que había sucedido. Y le avisan, esto es lo que ha sucedido. El rey de los amonitas amenazando a Jabes de Galaad para destruirlo y arrancarle los ojos y convertirlos en vasallos. Y no hay quien luche por ellos. Ahora, cuando Saúl escuchó esto, aquí no tenemos ningún indicio de que Saúl haya sido un buen líder, sino hasta ahora todo lo contrario. Pero es que a raíz de este evento vamos a notar un cambio en Saúl. Un cambio en el personaje líder de Saúl que antes no existía. Y este cambio va a venir con la venida con poder del Espíritu de Dios sobre él. Y recordamos las palabras de Zacarías 4:6. ¿Se acuerdan las palabras que se le dice a Zorobabel? Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ha de ser con el Espíritu de Dios que se vencen las batallas. Y esto es lo que nos dice el versículo 6. Entonces, cuando Saúl se enteró de lo que estaba sucediendo, dos cosas ocurren. La primera es que él se entera de lo que está sucediendo. En el final del versículo 5 dice, ¿qué pasa con el pueblo que está llorando? Entonces le contaron las palabras de los mensajeros de Jabes. Él entendió cuál era el problema, sus ojos se abrieron, se apercibió. Y el versículo 6 dice, y es lo segundo que ocurre, el Espíritu Santo viene sobre él. Dice, y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente. Algo interesante aquí sobre la venida del Espíritu Santo sobre Saúl, ya lo vemos en el capítulo 10, cuando hace que él profetice. Y de nuevo aquí el Espíritu Santo viene sobre Saúl, pero la manera en la que el Espíritu Santo viene sobre Saúl, noten esa frase añadida, vino con poder. No es solamente que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, sino vino con poder. Vino de súbito, vino con potencia. Y de Génesis más o menos al primero o segundo libro de Reyes, encontramos que se repite esta frase, y vino el Espíritu de Jehová. Y vino el Espíritu de Jehová sobre diferentes personajes. De Génesis al libro de Reyes. Pero en todos estos casos se dice que simplemente el Espíritu Santo vino. En el caso de Saúl, y tenemos otra excepción con Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Cuando Sansón, alguno podría decir humanamente hablando, en una especie de arrebato humano, el hombre actuaba con un poder sobrehumano para liberar
a Israel y luchar contra los filisteos con una fuerza sobrehumana, se repite esta frase: vino el Espíritu, no solo vino, sino vino con poder sobre Sansón. Y Sansón hizo las proezas que hizo en el libro de los Jueces porque el Espíritu Santo vino, pero con poder. Y del único otro personaje del que se repite esta frase acerca del Espíritu Santo es de Saúl. Y aquí lo tenemos. El Espíritu Santo vino sobre Saúl, no solo vino, sino vino con poder. Así que eso ya nos advierte algo, el autor ya nos advierte que algo va a suceder en este pasaje con Saúl. Saúl va a hacer algo, va a realizar alguna proeza, porque cada vez que aparece esta frase en el Antiguo Testamento, Dios nunca es derrotado. Dios siempre vence de alguna manera. Y ahora el turno era del rey, era de Saúl. De Saúl. Y sin embargo, podemos tener algo sutil aquí también. Noten que no dice el Espíritu de Jehová, sino el Espíritu de Dios. No el Espíritu de Jehová. Ahora, podemos discutir, son sinónimos en el Antiguo Testamento, obviamente, Jehová y Dios. No estoy diciendo que este no es el Espíritu de Dios, este es el Espíritu de Dios que viene sobre Saúl. Es lo que dice el texto. Pero es importante notar que no dice Jehová, porque la palabra Jehová, el título Jehová, es el nombre del pacto del pueblo de Israel. Y cuando aparece en otros personajes, sí dice que vino el Espíritu de Jehová sobre ellos. En todos, siempre es el Espíritu de Jehová vino sobre, el Espíritu de Jehová vino sobre. ¿Saben cuáles son los dos únicos personajes de los que no se dice que es el Espíritu de Jehová, el nombre del pacto, sino el Espíritu de Dios? Saúl aquí, y el otro es Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? El falso profeta, el hombre pagano que quiso destruir a Israel y profetizó de parte de Dios, pero dice el Espíritu de Dios vino sobre él. Así que quizá el autor nos está comunicando aquí que él no considera a Saúl dentro del pacto de Israel. Pero aún así Dios lo está usando, porque es el rey elegido y él está aquí. Y esta verdad es central, este versículo 6 es central en todo el pasaje porque lo cambia todo. Es el versículo que marca la gran diferencia entre la derrota y la victoria del pueblo de Israel. Es la venida del Espíritu de Dios sobre Saúl. Y eso nos prepara para lo que va a suceder a continuación en el versículo 7. ¿Qué es lo que hace Saúl ahora? El Espíritu de Dios ha venido sobre él al escuchar estas palabras. Y la primera reacción de Saúl es: se enojó grandemente. Se enojó grandemente. Yo creo que este es uno de esos versículos donde podemos apoyar la idea, argumentar la idea de que hay tal cosa como un enojo santo, una ira santa, una indignación santa que hace falta, yo diría, incluso en nuestras iglesias el día de hoy. No tenemos suficiente indignación santa. No tenemos suficiente enojo santo. No un enojo pecaminoso, sino un enojo santo. Porque Saúl no estaba enojado con lo que había escuchado cuando oyó lo que oyó, que estaban haciendo contra los de Jabes de Galaad, pero vino el Espíritu de Dios sobre él y dice, lo primero que hizo fue enojarse. Así que ese enojo es algo bueno. Es un enojo de indignación. El Espíritu Santo no es sentimentalista. El Espíritu Santo está produciendo este enojo. No solo es un enojo, dice, se enojó grandemente. Es un celo por Dios. Es un celo por la justicia y por la santidad de Dios. Y básicamente lo que nos va a decir el versículo 7 es, noten lo que hizo después. Saúl se enojó grandemente. ¿Qué es lo que hace? Versículo 7. Dice, y tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así será a los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces el terror de Jehová cayó sobre el pueblo y salieron como un solo
hombre. Así que literalmente allí está Saúl llegando a Gibeá, a su ciudad, con estos bueyes del arado. Y cuando oye estas palabras de lo que estaba aconteciendo en Jabes de Galaad, viene el Espíritu de Dios sobre él, se enoja tremendamente, y esos bueyes que estaban frente a él los agarra y los corta en pedazos. Y da un pedazo a un mensajero, y otro pedazo a otro mensajero, y otro pedazo del buey a otro mensajero, para que lo lleven alrededor de todo Israel, a las 12 tribus de Israel y a todas las ciudades que había en cada tribu, con un mensaje. Y Saúl les dice, digan este mensaje: si ustedes no salen a la batalla contra el rey de los amonitas, sepan que yo voy a hacer lo mismo que hice con mis bueyes, con sus bueyes. Voy a hacer exactamente lo mismo. Esto es lo que hace Saúl. ¿No les parece algo extraño? Cortar bueyes. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Y de pronto, Saúl se ha convertido en un gran líder. Saúl se ha convertido en un gran general. El Espíritu toma a este agricultor tímido y dubitativo y lo convierte en un gran general de guerra en este versículo 7. Es la diferencia que hace el Espíritu de Dios. Y uno puede pensar, pero qué extraña reacción, cortar los bueyes y enviarlos como un mensaje a los demás israelitas. Esta no fue una estrategia de Saúl. Saúl no pensó esto premeditadamente, él no sabía lo que estaba sucediendo, no tenía idea de lo que estaba pasando. Saúl no lo pensó. Este fue un arrebato conducido por el Espíritu de Dios en él. En ese instante él lo pensó, no fue algo premeditado. Y ese es justamente el punto. Esto no lo hizo Saúl, esto lo hizo el Espíritu de Dios que estaba en él. Y que lo estaba convirtiendo en el gran líder que el pueblo de Israel necesitaba. Y es la gran diferencia que puede marcar el poder del Espíritu de Dios en una persona. Aún en una persona, nosotros diríamos inconversa, como Saúl, como Balaam. Y me temo que nosotros, el día de hoy, tenemos la tendencia a desconfiar del poder del Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos esta lastimera actitud hacia nosotros mismos de que somos incapaces, de que no podemos. Y por un lado creo que eso está bien, pero por otro lado, si eso solo nos lleva a derrotas y derrotas espirituales, debemos recordar que el poder de Dios reside en nosotros, en el Espíritu Santo. Me acuerdo un pastor que decía cuando un presidente anterior en los Estados Unidos era el que estaba a cargo y era un presidente muy disciplinado, estaba en todos los lugares, parecía omnipresente y estaba llevando a cabo el liderazgo de toda la nación de Norteamérica, vasta nación, muchos líderes, muchos políticos con los que lidiar, muchas cosas, el mundo entero. Y este pastor decía, si este presidente puede hacer eso dentro de las 24 horas del día, 7 días a la semana, sin el Espíritu Santo, él puede guiar a una nación entera. ¿Cómo es que nosotros los cristianos podemos hacer tan poco teniendo el poder del Espíritu de Dios en nosotros? Y creo que él tenía razón. Creo que tenía razón. Y yo pienso que nos falta confiar más en el poder del Espíritu Santo que reside en nosotros. Y todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca del Espíritu Santo y lo que produce en nosotros. Y esto viene, dicho sea el paso, llegando de nuevo a esta historia, todo esto viene y ocurre en una ciudad llamada Gibeá, como ya hemos visto en el versículo 4. Gibeá. De Gibeá aparece la esperanza. Porque es de Gibeá que Saúl envía este mensaje de esperanza. Vengan a luchar contra los amonitas. Es de Gibeá. Gibeá era de Benjamín. Saúl era un benjamita.
Por eso él residía en Gibeá. Ahora ustedes deben recordar esa ciudad, Gibeá. La geografía aquí es un poco importante en este pasaje. Gibeá. Eso debe traernos algunos recuerdos. Y Gibeá era conocida, por un lado, por una catástrofe inmoral, una debacle tan antiética, tan anti-israelita, anticristiana, solo llegando a los niveles de Sodoma y Gomorra. Aquí ¿se acuerdan cuando el levita con su concubina estaban siendo hospedados por un anciano en Gibeá? Y los hombres de esa ciudad aparecieron, tocaron la puerta de este anciano y le dijeron: preséntanos a este hombre porque queremos tener relaciones con él. Los hombres de Gibeá eran homosexuales, habría habido lesbianas también. Un serio pecado castigado por el Señor, ya vemos en la ciudad de Sodoma y Gomorra con fuego del cielo. Esta era Gibeá. El hombre anciano dijo: no hagan esto, no hagan esto. Y cuando vieron que los hombres estaban forzando la puerta y no estaban dispuestos a detenerse en su desenfreno inmoral y lleno de lujuria, el levita dijo: está bien, les voy a entregar a mi concubina y hagan con ella lo que quieran. Y se llevaron a la concubina, y el texto dice, esto es en Jueces 19, 20, que la violaron durante toda la noche. Y al día siguiente la concubina llega a la puerta del levita donde se hospedaba con el anciano y cayó muerta a los pies de su esposo. ¿Qué hizo el levita? Cuando llegó a su casa, a su ciudad, la cortó en 12 pedazos a la concubina muerta y la envió a las 12 casas de Israel, a las 12 tribus. Y esto provocó una guerra civil entre israelitas contra israelitas. Las demás tribus se levantaron contra los benjamitas porque se habían depravado demasiado. Y esta es la última referencia que los israelitas tenían de Gibeá de Benjamín, una ciudad en extremo inmoral. Pero no es grandioso lo que Dios hace, como Él incluso está dispuesto a redimir a una ciudad como esta, porque es ahora que de esta ciudad aparece la esperanza para Israel. Porque aquí está Saúl, que tiene el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y que lo está haciendo que Él guíe al pueblo a una guerra en la que Él les va a dar la gran victoria. El resultado es que el terror de Jehová, dice al final del versículo 7. ¿Cuál fue el resultado de todo lo que hizo Saúl con el poder del Espíritu de Dios? Dice, entonces el terror de Jehová cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y dicho sea de paso, aquí en las palabras de Saúl, él dice, así serán los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Él está introduciendo al gran Samuel aquí todavía, como el gran líder espiritual. Él no está actuando solo, dos siempre son mejor que uno. El libro de Eclesiastés dice esto, y Saúl sabe que él necesita a Samuel para liderar a este pueblo. Samuel es el gran líder espiritual, así que correctamente lo incluye en esto, en este mensaje a las demás tribus, y como resultado el terror cae. Terror, amenaza de Dios para las tribus de Israel si no salen a luchar contra el rey amonita. Así que ellos reaccionaron cuando vieron todo esto, ellos reaccionaron y dijeron algo extremadamente malo e importante debió ocurrir para que este hombre corte en pedazos a sus bueyes y nos amenace con hacer lo mismo con los nuestros, que no podemos quedarnos sin hacer nada, sino que nos vemos impelidos de ir junto a él a luchar. Y esto es lo que hicieron. Aquí está Saúl. Él les está dando una gran claridad de propósito al pueblo. Hay una misión, hay un propósito, hay una meta aquí, y esto unifica al pueblo de Israel que estaba dividido. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Dice versículo 8 y 9, y los contó en Besec. Y los hijos de Israel eran 300,000, y los hombres de Judá 30,000. En total eran 330,000 guerreros.
330,000 guerreros. Y dijeron, el versículo 9 dice, dijeron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los hombres de Jabes de Galaad. Este es el mensaje. En otras palabras, una vez que el pueblo ya estaba reunido para la batalla, envíen este mensaje a los de Jabes de Galaad. Finalmente ellos van a recibir una respuesta. Los de Jabes estaban muertos de miedo allá en el norte. Pero ahora van a recibir un mensaje. El mensaje es este, dice versículo 9. Mañana, cuando caliente el sol, seréis librados. Mañana, cuando caliente el sol, seréis librados. Entonces los mensajeros fueron y lo anunciaron a los hombres de Jabes y estos se regocijaron. ¿Imaginan cómo habrían recibido la noticia? El mensaje no es mañana lucharemos junto a ustedes. El mensaje no es mañana veremos si podemos vencer al rey de los amonitas. El mensaje no es haremos lo posible para ayudarles. Estos son los mensajes políticos, diplomáticos. No, el mensaje es cuando caliente el sol serán librados. Este es un mensaje lleno de esperanza. No hay ninguna duda aquí. No hay nada que titubear. Y todo esto está siendo liderado por el hombre Saúl. El líder que no es un líder. El general que no es un general. El profeta que no es un profeta. Es Saúl. Pero eso nos dice algo y de eso se trata esta historia. No es Saúl, es el Espíritu de Dios en él. El que está haciendo todo esto. Y en un sentido este es el mensaje. Qué alegría debió haber dado esto a los mensajeros. No solo los que reciben el mensaje se regocijan, sino ustedes piensan los que van en camino a dar el mensaje que sabe que traerá regocijo a los que reciben el mensaje. Quizás son los más gozosos los mensajeros. Y vayan por las montañas, vayan y crucen los valles, crucen los caminos y comuniquen este mensaje. Mañana cuando caliente el sol seréis librados. Qué regocijo. Pero aún la victoria no llega. Noten el versículo 10. Entonces, los hombres de Jabes le dijeron al rey de los amonitas, a Naas, este es el mensaje ahora de Jabes. Ellos ya han recibido el mensaje de que serán librados al amanecer, cuando caliente el sol. Y entonces, ¿qué le dicen ellos? Probablemente antes de los 7 días, aún no han pasado los 7 días, están en su tiempo dentro del límite todavía. ¿Y cuál es el mensaje que le dicen al rey de los amonitas? Dice, mañana saldremos a vosotros y podréis hacernos lo que os parezca bien. Mañana saldremos a vosotros y podréis hacernos lo que os parezca bien. Este es todo el mensaje que ellos tenían para los amonitas. Ahora, ¿no les parece algo interesante aquí? Cuando uno enfrenta a un tirano vicioso como este, Naas, es un tirano vicioso, es un hombre malicioso que solo quiere destruir y destruir. No quieres un abogado, no quieres un Guillermo Lazo, un tipo de líderes como esos. Tú quieres un Winston Churchill. Si alguien sabe algo de Winston Churchill, fue el hombre que reunió a 2 de las naciones más poderosas para luchar contra Hitler. Fue el hombre que se paró en contra de Hitler en la Segunda Guerra Mundial para hacerle un frente a ese temible líder nazi que estaba conquistando toda Europa. Fue Winston Churchill. Un líder con agallas, un líder que pelea, un líder que toma esa iniciativa. Y noten que me parece tan interesante es la estrategia de disuasión de los de Jabes de Galaad. Ante una amenaza de muerte, esto lo he repetido a algunos hermanos y lo he explicado especialmente durante la falsamente llamada pandemia y el COVID y vacunas y todo esto. Les dije y les he explicado, alguno me criticó por esto, pero no creo que es mentir, una estrategia de disuasión.
una estrategia de disuasión en la que no le dices la verdad a un gobierno que busca destruirte o a un rey, como en este caso, que busca destruirte. Porque si ustedes se fijan, lo que ellos le dicen a Anás en el versículo 10 no era toda la verdad. En efecto, incluso podríamos decir, no era la verdad. Mañana saldremos a ustedes y podrán hacernos lo que les parezca bien. Pero la verdad era que habían 330,000 soldados israelitas que iban a salir a luchar contra el ejército amonita. Esa era la verdad que ellos deciden no comunicar. Y es más, noten el versículo 11. A la mañana siguiente, Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Esto habría sido probablemente a las 2 de la mañana. E hirieron a los amonitas hasta que calentó el día. Y sucedió que los que quedaron fueron dispersados, no quedando 2 de ellos juntos. ¿Qué pasó? Los amonitas, por el mensaje de los de Jabes de Galaad, pensaban que el día siguiente se encontrarían amablemente con ellos. Lo que no sabían es que les iban a sorprender durante la madrugada con este ataque inesperado. Así que estas palabras fueron utilizadas como una estrategia de disuasión, no mentira, sino una estrategia de disuasión contra un líder que quiere matarlos, que quiere destruirlos. Y fue una estrategia de guerra que el Espíritu de Dios provocó para destruir a los amonitas. Es más o menos lo que hacían las parteras en Israel. ¿Se acuerdan? En el libro de Éxodo, cuando debían morir todo niño varón que naciera de las mujeres israelitas, y ellas quisieron, le mintieron a Faraón. Que yo diría no fue una mentira, fue una disuasión, porque ellos escondían a sus bebés varones. Y habrían tenido que decir otra cosa a las autoridades egipcias. Por eso no es mentira, es disuasión cuando alguien amenaza tu vida. Y es lo que tenemos aquí. Ahora, ¿dónde nos lleva esto? Esta es una gran victoria. Es una gran victoria. El versículo 11 nos dice que finalmente ellos fueron destruidos, probablemente desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, en la que el sol ya comenzaba a calentar. Esta batalla duró y fue una masacre de los israelitas en contra de los amonitas. Una completa masacre. Y Dios finalmente les dio la victoria final. ¿Qué hay que decir de todo esto? ¿Cuál es la conclusión en toda esta historia? Bueno, a ojos del pueblo, la victoria había sido de Saúl. Saúl se está reconfirmando como el rey de Israel. Ahora ha comprobado que él es un rey como el de las naciones, que sale delante de nuestras batallas y lucha nuestras batallas. Es lo que habían pedido los israelitas en capítulos anteriores. Y ahora Saúl lo está cumpliendo aquí, con ayuda del Espíritu de Dios. Dios está cumpliendo su promesa en darle un rey como el de las naciones al pueblo de Israel, y lo cumple venciendo en batalla a los amonitas. Todo es éxito hasta ahora para Saúl. Todo es éxito. Y eso es donde nos lleva al versículo 12. Después de esta gran masacre y esta gran victoria, dice, y el pueblo dijo a Samuel, allí estaba Samuel, él era el principal todavía. Y el pueblo le dice a Samuel, ¿quién es el que dijo, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? ¿Se acuerdan de esos personajes? Al final del capítulo 10, estos hombres perversos que dudaban del liderazgo y reinado de Saúl. Aquí aparecen estos hombres guerreros, le dicen, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Trae a esos hombres, tráiganos acá para que los matemos. Aparentemente los hombres todavía estaban respirando violencia, los hombres de Israel. Y es interesante ver cómo siempre violencia trae más violencia. Violencia produce más violencia. Y ahora ellos quieren matar a estos hombres perversos dentro de Israel.
Oh, pero aparece el gran líder, Saúl. Ahora incluso medio espiritual en el versículo 13. Dice, pero Saúl dijo, a nadie se matará hoy, porque hoy Jehová ha hecho liberación en Israel. Nada que criticar en las palabras de Saúl. Todo lo que dice está bien. A nadie se matará hoy, porque hoy Jehová ha hecho liberación en Israel. Dios ha traído redención a Israel con esta gran victoria. Es tiempo de celebrar, no de matar a israelitas. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de celebrar esta gran victoria. Y aquí el autor nos introduce a la importancia de una ciudad llamada Gilgal. Les dije que la geografía tenía algo de importancia aquí. Vemos a Gibeá. Y ahora va a aparecer esta ciudad llamada Gilgal. Noten el versículo 14. Entonces Samuel dijo al pueblo, venid, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. ¿Cuál reino? Saúl ya ha sido ungido como rey en el capítulo anterior. ¿Qué significa esto de renovar el reino? Algunos han pensado que esta es una referencia al reino de Dios, renovar el reino de Dios y no el reino de Saúl. Yo creo que esa es una dicotomía falsa. No necesariamente tenemos que separar ambos. En este caso el reino de Saúl es el reino de Dios, que se manifiesta en la nación de Israel. Y Samuel intenta ahora renovar este reino de Saúl delante de todo el pueblo. Esta sería la confirmación o la reconfirmación de su reinado. Ahora el hombre se ha probado como un líder general de ejércitos, como un hombre capaz, porque antes del capítulo 11 era un incapaz, era un tonto. Era un tímido, era un inepto, un indeciso, un dubitativo. Pero este capítulo 11 nos demuestra un Saúl completamente distinto. Este es nuestro rey. Y ahora vamos a aprovechar esta oportunidad para renovar el reino allí. ¿Dónde? Samuel dice, en Gilgal. En Gilgal. ¿Y por qué Gilgal? ¿Por qué en Gilgal? Noten que la palabra Gilgal se repite varias veces. El versículo 15 dice, así que todo el pueblo fue a Gilgal. Y allí en Gilgal hicieron rey a Saúl delante de Jehová. Allí también en Gilgal ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz delante de Jehová. Y allí en Gilgal se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel. ¿Cuál es la importancia de Gilgal en la historia de Israel? Samuel conocía muy bien la historia. ¿Se acuerdan de Josué? Cuando entraron a ocupar la tierra de Canaán, ellos cruzaron el río Jordán en seco. Dios hizo un gran milagro allí. Conmemoraron con algunas piedras este gran evento de la entrada de Israel a Canaán. Esto está en Josué 3:4. Y cuando ellos entraron y cruzaron el Jordán en seco bajo este gran milagro de Dios, ellos llegaron a la ciudad de Gilgal. Y por primera vez en Gilgal, finalmente fue la primera ciudad en la que se asentaron después de 40 años en el desierto. Y fue allí donde por primera vez celebraron la Pascua después de esos 40 años en el desierto, de celebrarla en el desierto. Y allí por primera vez dejó de llover maná porque ahora tenían el fruto de la tierra. Y fue una gran fiesta para el pueblo de Israel. Gilgal se convirtió en una ciudad ilustre que conmemoraba la ocupación de Canaán y el cumplimiento de las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Incluso tenemos a Gilgal de nuevo en el capítulo 5 de Josué, en los 12 primeros versículos. Tenemos este otro evento cuando aparece el mismo Josué y aparece de nuevo la ciudad de Gilgal. Y allí
Dice versículo 1, aconteció que todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos junto al mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, y cayó gran temor sobre todos estos reyes y sobre todos estos pueblos. Y allí Josué hizo que los israelitas se circunciden, y fueron circuncidados. Y dice el versículo 8, y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Fue aquí donde Dios renovó su pacto con los israelitas. Y es por eso que Samuel busca Gilgal, para renovar el pacto, el reinado de Saúl frente a todo el pueblo de Israel. ¿Cuál fue el gran catalizador en el cambio entre la derrota y la victoria para el pueblo de Israel? No fue Saúl, hemos dicho, fue el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en un hombre tímido y dubitativo, en un hombre aparentemente sin fe. El Espíritu Santo hizo maravillas y lo utilizó como el gran líder que el pueblo de Israel necesitaba en ese instante, en ese momento. Hay tantas cosas que podemos extraer y tantas lecciones que podemos extraer de este pasaje. Y creo que debemos quedarnos simplemente con la idea de que hoy la obra del Espíritu Santo se ha incrementado por medio de la iglesia. No ha decrecido, ha crecido la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y si algo nos enseña este pasaje es que los lugares son importantes. A veces la geografía es importante. Los lugares donde Dios ha hecho sus obras son importantes y seguirán siendo importantes. La obra del Espíritu donde ha hecho estas obras es importante. Así que no debemos dejar de pensar que estamos ubicados en una nación, en una ciudad, en un país, en un lugar geográfico, en una iglesia local, en un barrio en el que es importante para Dios. Y más importante es la obra que Él quiere hacer por medio de nosotros en el poder de su Espíritu, en el lugar donde nosotros nos encontramos. El Espíritu de Dios sobre Saúl, ahora Saúl entre los generales. Esto nos va a llevar más adelante al estudio del capítulo 12, donde Samuel se despide del pueblo de Israel, y nos va a llevar al capítulo 13, donde Saúl lleva a cabo su segunda gran batalla contra los filisteos y el pronto declive del primer rey de Israel. Como hemos dicho, esta victoria solo fue temporal para Saúl. Saúl tenía el alcance, Saúl tenía los medios, pero carecía de la sustancia, carecía de contenido. Es como esas canciones que pegan tanto en la sociedad, pero tienen tan poco contenido, tan pobre sustancia, especialmente las canciones modernas. Creo que es una buena ilustración de la vida de Saúl, un hombre que tenía un alcance de todo un reino, todo el reino de Israel, con el poder del Espíritu para hacer maravillas, pero el hombre internamente con tan poca sustancia, con tan poco contenido, con tan poca realidad espiritual, que estas victorias fueron muy, muy temporales. Y pronto comenzó su declive catastrófico en la nación de Israel. Bueno, Dios le ha placido hacernos a nosotros, oramos, diferentes. No solamente con alcance, sino también con contenido y una sustancia interna que viene de atesorar nuestros tiempos secretos y privados con el Señor. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este gran pasaje y por la obra que tú nos muestras, el poder de tu Espíritu en la vida de un hombre
tan incompetente como Saúl. Y cómo, Señor, tú puedes llevar a cabo la obra cuando tú quieres hacerlo en un pueblo tan dividido, en un pueblo inmoral, en un pueblo sin esperanzas. De un día a otro, era un pueblo lleno de esperanzas, era un pueblo unido, era un pueblo ahora con una gran victoria sobre sus peores enemigos. Y eso nos recuerda este gran principio: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos, con el poder de mi Santo Espíritu, del Espíritu de Jehová. Lo que consigamos hoy, que puede ser mucho o poco, será con el poder del Espíritu de Jehová. Ayúdanos a depender más de Él. Enséñanos e instrúyenos a no entristecerlo más con nuestro pecado. Y que nuestras vidas sean más plenamente controladas por la tercera persona de la Trinidad para manifestar su fruto. Y seamos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prosperará. Que tal sean nuestras vidas a la luz de la guía y el poder de tu Espíritu en nosotros. Oramos esto, Señor, encomendándonos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.